A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo lucha nuestra mente contra esas ideas que sencillamente no puede soportar? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las teorías más influyentes y tempranas de Sigmund Freud, la defensa psicológica. Vamos a explorar, por así decirlo, el servicio secreto de la mente. Imaginaos la escena a finales del siglo XIX. Estos eran los grandes misterios para la medicina. Pacientes con síntomas físicos muy reales, pero que no tenían ninguna causa orgánica. Y Freud llegó con una respuesta que lo cambió todo. La causa no está en el cuerpo, no, está en un conflicto dentro de la mente. Para entender bien su propuesta, vamos a seguir su lógica. Primero veremos de dónde sale esa idea insoportable. Después exploraremos los tres caminos, bastante sorprendentes, que la mente puede tomar: la histeria, las obsesiones y la psicosis. Y al final ataremos todos los cabos para ver cómo encaja todo en una teoría de la mente completamente nueva para la época. Muy bien, pues todo, absolutamente todo, empieza con un concepto clave: la idea insoportable. Pensemos en un pensamiento, un recuerdo o incluso un deseo tan doloroso que nuestro yo, nuestra conciencia, no puede vivir con él. Ahí, justo ahí, es donde empieza el conflicto. Y para analizarlo, nos basamos en este trabajo pionero de 1894. Es aquí donde Freud pone la primera piedra de lo que luego sería un pilar del psicoanálisis, la idea de que nos defendemos activamente de nuestro propio mundo interior. Freud la llamó la representación inconciliable. Podría ser un deseo que consideramos prohibido, un recuerdo traumático, un sentimiento de culpa que nos ahoga. Es una idea que choca de frente con la imagen que tenemos de nosotros mismos, con nuestro yo. Y es aquí donde entra en acción la defensa. Ojo, que no es un olvido sin más, no es algo pasivo, es un acto enérgico, deliberado, aunque no nos demos cuenta, es inconsciente. La mente, para protegerse, lo que hace es empujar lejos esa idea, la reprime, para evitar el dolor. El proceso, según la describe Freud, va más o menos así. Primero, aparece la idea insoportable. Segundo, el yo se defiende, la aparta. Y tercero, y esto es lo realmente clave, la mente logra separar la idea de su carga emocional, de lo que él llamaba su afecto. La idea se queda como debilitada, inofensiva, pero ¿qué pasa con toda esa energía emocional que se ha quedado suelta? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante y los caminos se separan. La primera vía que Freud describió es la que nos lleva a la histeria. Fijaos en el término que acuña aquí Freud: conversión. La idea es potentísima. Esa energía que es puramente mental no se esfuma, sino que se convierte, se transforma en algo totalmente diferente, un síntoma físico. Esa energía emocional, esa suma de excitación que se había quedado libre, da un salto mortal de lo psíquico a lo corporal. ¿Y el resultado cuál es? Pues un brazo que no se mueve, una tos nerviosa que no se va, un dolor sin explicación médica. El conflicto mental se ha convertido literalmente en un síntoma físico. El problema para la mente se ha resuelto, sí, pero a un coste muy alto para el cuerpo. Vale, pero ¿y si la persona no tiene esa aptitud para la conversión, como decía Freud? Pues él observó que la energía podía seguir un camino completamente distinto, quedándose siempre en el terreno de lo psicológico. Lo llama un enlace falso. Es como si esa emoción original, que se ha quedado sin casa, se pegara desesperadamente a la primera idea que pasa por ahí, una idea que en principio es totalmente neutra, inofensiva. Este ejemplo lo ilustra a la perfección. La culpa intensa por algo real, pero que hemos reprimido, se desplaza. Y de repente la persona ya no siente esa culpa original, sino un pánico inexplicable a la suciedad o a tocar los pomos de las puertas. La intensidad de la emoción es la misma, pero el objeto es otro. El verdadero origen del problema ha quedado oculto. Freud lo explica con un caso clínico. Una paciente estaba atormentada por la idea obsesiva de que era una falsificadora de moneda. Después del análisis, ¿qué se descubrió? Pues que la fuente de esa conciencia de culpa tan brutal no tenía nada que ver con el dinero. El origen era la masturbación, algo que su yo consideraba totalmente inaceptable. La culpa era real, pero se había disfrazado de una obsesión que parecía no tener ningún sentido. Vamos ahora con la tercera, y sin duda, la forma más radical de defensa que Freud nos presenta en este texto. Ojo a las palabras que usa, mucho más enérgica y exitosa. En este caso, la mente no reprime ni desplaza la idea, no, hace algo muchísimo más drástico, la rechaza por completo. Actúa literalmente como si nunca hubiera existido. El punto clave aquí es que, para poder negar la idea, la mente tiene que negar también la realidad. Si la realidad te presenta un hecho que es insoportable, la defensa consiste en romper con esa parte de la realidad.
Freud cuenta el caso de una joven que, tras ser abandonada, es incapaz de aceptarlo. ¿Y qué hace su mente? Pues en lugar de afrontarlo, crea una realidad nueva. Alucina que su amado ha vuelto, oye su voz, lo ve. El dolor y la desazón, dice Freud, están superadas. Se ha defendido del dolor rechazando la realidad y construyendo un sueño feliz en su lugar, una psicosis alucinatoria. Entonces, si juntamos estos tres caminos, ¿qué tenemos? Pues lo que nos ofrecen es una visión unificada y coherente de cómo la mente gestiona sus conflictos más profundos. Esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos, en los tres casos el punto de partida es el mismo, una idea inconciliable. Pero el destino, tanto de la idea como de su energía, es radicalmente diferente. En la histeria, la energía se convierte en algo físico. En la obsesión, se desplaza a otra idea. Y en la psicosis, la solución es total. Se rechaza todo, la idea, la energía y de paso un trozo de la realidad. La fuerza que mueve todo esto es lo que Freud llamó la suma de excitación. Él imaginaba esta energía emocional casi como algo físico, como una corriente eléctrica que no puede desaparecer sin más, sino que tiene que ir a alguna parte. Se puede descargar, desviar o transformar. Y esto es la gran revelación de este trabajo. Antes de Freud, los síntomas neuróticos parecían algo aleatorio, un signo de debilidad. Lo que él propuso fue revolucionario, que tienen un sentido, que esconden una lógica. No son el problema, son la extraña y simbólica solución que la mente ha encontrado para un conflicto que no podía resolver de otra manera. En el fondo, lo que Freud nos muestra es que estos síntomas tan extraños no son el problema en sí, sino la prueba de que ha habido una lucha. Son, por así decirlo, el rastro visible de un conflicto invisible y profundamente personal. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, porque, aunque Freud describió casos muy extremos, la idea de la defensa es universal. Todos los días apartamos pequeños pensamientos incómodos o minimizamos sentimientos que nos duelen. Así que la pregunta que nos deja este texto, más de un siglo después, sigue en el aire. ¿Qué batallas secretas libra nuestra mente cada día para mantenerse a salvo de sí misma?